estudiando y vamos a continuar con el favor del Señor esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y en esta oportunidad yo les decía a mis hermanos que sentía en mi corazón poder tomar una porción que viene desde un contexto del capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, pero había una porción que yo sentía la necesidad de tomarla por aparte, y es esta parte donde nos habla de que somos la casa y somos el templo de Dios. Sentía esto, hermanos, porque suele suceder que cuando se toma este texto, yo lo he escuchado de otros consiervos, y humildemente quiero decir, ¿verdad?, que desde mi punto de vista ha sido mal interpretado, ¿verdad?, ha sido mal enseñado, que por esa razón decidí solamente tomar esta porción y darle la explicación como usualmente, hermanos, algunos otros siervos del Señor que considero que son hermanos que han caminado más tiempo, han sido acuciosos en el estudio de la palabra, y que yo, pues, por supuesto, estoy más de acuerdo en esa interpretación. Le hemos titulado a la palabra de esta mañana: el cuidado de la iglesia, templo y morada de Dios. Y quisiera que me acompañaran al capítulo 3, una vez más, de Primera de los Corintios. Vamos a tomar solamente 2 versículos en esta hora. Recuérdense que el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo la iglesia es un edificio en construcción. Ese es el contexto posterior. Y en relación a esa edificación, el apóstol Pablo reconoce que la iglesia no es llamada solamente a estar sentada escuchando mensajes, sino que la iglesia es llamada a ser una iglesia participativa, una iglesia que edifique, se deje edificar, pero que al mismo tiempo edifique a los demás, haga la obra de Dios. Y en ese sentido, el apóstol Pablo reconoce que en esta edificación hay un fundamento, y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Desde el versículo 9 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo está dándonos este contexto que en un momento pues lo vamos a explicar. Y sin más, quisiera invitarles a abrir esta porción del versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. En el versículo 17 Pablo añade y dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Les pediría de que oremos al Señor y pidamos su bendición. Señor amado, permítenos invocar tu nombre, que es santo. Mira que estamos reunidos aquí con un solo propósito. Señor, es reconocerte a ti como el autor y dueño de todo cuanto ha sido creado, y que todo lo que tú creaste lo creaste para alabanza de tu gloria. En eso estamos incluidos nosotros, Señor. Pero en esta mañana que estamos delante de tu palabra, pedimos tu bendición para que la comprendamos, y comprendiéndola podamos, Señor, ponerla por obra. Bendice a tu amada iglesia, a los que están aquí presentes, como a mis amados hermanos que por este medio virtual ellos pueden oír esta enseñanza. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pequeño repaso. El apóstol Pablo en el versículo 9
nos habla de que los creyentes son colaboradores en la edificación del edificio que es de Dios. Y cuando hablamos de ese edificio estamos hablando de la iglesia. En el versículo 10 el apóstol Pablo hace una declaración donde dice que Pablo puso el fundamento de esa edificación, pero que cada cristiano, cada creyente tiene la responsabilidad de edificar sobre su fe. Versículo 11, Pablo revela la unicidad del fundamento de ese edificio, el cual es Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que no hay otro fundamento que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12 al 14, Pablo describe cómo en algún momento el cristiano que ha comprendido que debe de edificar, al hacerlo, pues puede hacerlo de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Bueno, uno puede edificar con materiales que son perecederos. Y Pablo habla de madera, heno, hojarasca. Materiales que por supuesto ponerlos por obra pues no se sostienen, no son permanentes. Entonces, cuando Pablo habla de ese término, está hablando de que el cristiano en un momento dado, en su fe, puede servir a Dios, puede edificar, pero probablemente si esos elementos con los que edifica son de naturaleza egoísta, son de naturaleza humana, no son de aquello que tiene su origen en Dios, que entonces Pablo considera que esa edificación tarde o temprano va a sucumbir. Pero la otra manera de edificar que el apóstol Pablo presenta es cuando se edifica con piedras preciosas, cuando se edifica ¿verdad? Cuando dice con oro, lo tenemos aquí en el versículo 12, plata, piedras preciosas, nos está hablando de materia que en realidad va a durar. ¿Y de qué nos está hablando? Nosotros lo vimos eso el domingo pasado, cuando hablábamos y decíamos que estos materiales tienen que ver mucho con aquello que tiene su origen en Dios mismo, o que se depende en el servir, en el hacer, en el creer, en el andar, en el vivir como creyente, se depende mucho, ¿verdad? Su fe se origina o depende mucho de Dios mismo, dando a entender de que estos materiales son duraderos. Habiendo Pablo hablado sobre la edificación, cuando el apóstol Pablo toca el versículo 16 y el versículo 17, Pablo no se sale del contexto. Él viene hablando del templo, él viene hablando de la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios, lo está hablando en un término de pluralidad. No así cuando habla en el capítulo 6, cuando habla del individuo. Digo esto, hermanos, porque este texto, me creería usted de que no voy a ser tan explícito, porque al rato puedo ser motivo de crítica. Pero solamente lo voy a decir así. Este texto es el que se ocupó en una conferencia hace varios años, donde habían varios pastores de renombre, mi esposa y varios de los que formamos parte de la iglesia del liderazgo allá en El Salvador y República Dominicana y otros lugares, estábamos allí. Y entonces se habló, ¿verdad? Se habló de que este texto decía que si alguien se quitaba la vida, observe, allí dice que si uno se quita la vida va a perder la salvación. O sea que el que se suicida pues va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque allí dice el versículo que Dios lo va a destruir. Y hermanos, interpretar este versículo de esa forma
es una mala interpretación. Vean una vez más conmigo, por los que tienen pregunta de qué está hablando el hermano. Fíjese lo que dice el 16. ¿No sabéis que sois el qué dice? Templo de Dios. Templo de Dios. Entonces ahí estamos diciendo, el cristiano es templo de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, vaya conmigo en el capítulo 6, en el capítulo 6, se nos dice en el versículo 16, versículo 19, perdón, para ir más preciso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo 19 no es igual al versículo 16 para los estudiosos. En el 16 Pablo está hablando en un contexto de pluralidad, está hablando en un contexto de iglesia. Pero en el capítulo 6, versículo 19, habla de individuo. Pero en esta porción del capítulo 3, versículo 16, hermanos, alguien dice, es que allí dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces eso quiere decir que va a perder su salvación. ¿Comprende eso? Por el tema del suicidio. Dice, bueno, nosotros somos el templo de Dios. Si yo me suicidara, allí dice de que Dios de castigo me va a destruir. Pero esa no es la interpretación correcta. Porque el contexto de lo que viene hablando es de la iglesia. ¿Me están captando, hermanos? Ok, si ya me captó, entonces me va a dar chance de que yo continúe explicando el texto. Pablo expresa tres cosas en estos dos versículos muy importantes que debemos nosotros de atender y por supuesto debemos nosotros de apreciar como creyente. Lo vemos en estos dos versículos. Pablo, hermanos, continúa, él no se sale del contexto, continúa hablando de manera figurativa sobre lo que es la construcción. Pero ahora el apóstol Pablo revela que él se refiere no a una construcción de un edificio cualquiera, no, él se refiere a la iglesia, al templo, a la iglesia como casa y morada del Señor. Y él está diciendo, si alguien destruye, si alguien se atreve a dañar la iglesia, si alguien se levanta y quiere destruir la iglesia, prácticamente lo que Pablo está diciendo es, se va a volver enemigo de Dios. Es algo delicado. John MacArthur habla dice, esto es algo delicado de que alguien no tenga entendimiento de lo que es la iglesia, de cómo Dios aprecia la iglesia, y que alguien se levante y la trate de manera ligera, y que se ponga a hacer cosas, y que comienza a dañar a la iglesia. Hermano, Dios va a tomar cuenta sobre esa persona y sobre lo que ha estado haciendo. Y de eso se trata la enseñanza en esta mañana. Tres cosas que quiero ver, y en la segunda vamos a ver varios aspectos que nos traerán enseñanza. Punto número 1 que quisiera abordar con ustedes en esta hora, y es la realidad de la morada de nuestro Dios en la vida del creyente. Pablo está diciendo, no sabéis que sois templo de Dios. Está hablando del creyente, pero está hablando también de la pluralidad de la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Es una pregunta, como cuestionando. ¿Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? En otras palabras, es una pregunta, pero es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque capítulos anteriores, hermano, la iglesia se ha dividido
y ha agarrado partido, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Apolos. Entonces, ellos han provocado que la iglesia esté dividida. Y Pablo dice, eso a Dios no le es agradable. Y lo que están es provocando y dañando a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese tipo de pensamiento lo que hace es traer divisiones. Pedro no murió por la iglesia, Pablo no murió por la iglesia, Apolos no murió por la iglesia. El único que murió por la iglesia es Jesucristo, y la iglesia le pertenece a Jesucristo. Que entonces Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque ese tipo de pensamiento es lo que va a dañar a la iglesia. Y hay de aquellos que se atrevan, porque tendrán a Dios de enemigo. De eso se trata. Entonces, es una verdad bíblica desde el Antiguo Testamento, de que Dios al templo, incluso el tabernáculo, dijo, número uno, que le pertenecía a Él, pero número dos, que Él estaría allí en ese templo. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas. Fíjese cómo Pedro habla sobre que la casa es algo que es de Dios y que Dios mora en ella. Vosotros como piedras vivas sed edificados como ¿qué tipo de casa? Casa espiritual y sacerdocio santo. Y esto concuerda también con lo que Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22, cuando se dice de que este edificio, esta casa, le pertenece a Dios, es de Dios y que Dios está en ella. Dice el Pablo en el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo ¿de qué tipo? Santo. Santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, aquí viene la palabra, ¿para morada de qué? De Dios. Para morada de Dios en el Espíritu. Mis amados hermanos, nosotros muchas veces somos tan carnales, tan naturales, que tratamos la iglesia como que si fuera la escuela, la universidad, un lugar de reunión. Pero hermanos, Dios no mira así la iglesia. Si usted comienza a vivir una vida de más intimidad con Dios, yo le aseguro, hermanos, que usted va a empezar a ver a la iglesia como Dios la mira. Y va a empezar a apreciar la iglesia como Dios la aprecia. Y se va a preocupar por ella, como que si fuera su propia familia. Pero algunos estamos aquí, llegamos a la iglesia, es el día domingo, voy a la iglesia, allá está la hermana, allá está el hermano, y no hay una identificación, porque no tenemos muchas veces el sentir de nuestro amado Señor. Entonces, Pablo está diciendo que Dios mora en su iglesia, que la presencia de Dios se hace presente allí, y que entonces esto lo que hace es santificar a la iglesia, porque Dios, que es santo, mora en ella. El apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16 amonestaba el apóstol Pablo a la iglesia, que era tan liberal, que incluso quizás el mundo no haría ninguna diferencia con la iglesia. ¿Por qué? Porque hay miembros dentro de la iglesia que son tan liberales que nadie creería que son cristianos. Que entonces Pablo escribe lo siguiente, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué dice? Y los ídolos. Porque vosotros, fíjese qué hermoso lo está diciendo, vosotros sois el templo, hermanos amados. Aquí no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: Dios conoce a los suyos. Dios conoce quiénes son.
y también sabe quiénes no son. Pero los que son, el apóstol Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. ¿Y qué más? Y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que esto es vigente? Que esto no es del pasado, que esto no es del Antiguo Testamento, que esto es actual. Yo estoy con ellos, en medio de ellos, y son mi pueblo. Así que la iglesia no es una organización, sino que es la morada del Espíritu Santo. Con justa razón Pablo llegó a decirle a Timoteo, ay Timoteo, mira que si me tardo, veas cómo te conduces delante de la iglesia. Decirle eso a su discípulo, mis hermanos, decirle, mira bien cómo te... No agarres así, mi cuate, mi cuata, espérate, es la iglesia. Es la iglesia. Y por cierto, no es tuya, es la del Señor. Amén. Así que mira cómo te conduces delante de Él. Hermanos, lo segundo que quiero ver con ustedes rápido es lo grave que es que alguien intente, yo no sé si como el Chapulín Colorado, de tratar de destruir la iglesia sin querer queriendo. O sea, hace cosas y no sabe que con lo que está haciendo está dañando la iglesia. A eso me refiero. Es decir, acciones, actitudes, palabras que hace, y como son costumbres, es parte de su naturaleza, no tiene la delicadeza ni el cuidado de saber cómo conducirse en la iglesia, y que con eso está, ya iba a decir a contribuir, no, a afectar dentro de la iglesia. Entonces aquí vamos a ver la gravedad de destruir o de intentar destruir, porque finalmente lo que Dios ha construido nadie lo puede destruir, hermano. O el peligro que se tiene cuando alguien intenta destruir la iglesia del Señor. Versículo 17 de Primera de Corintios capítulo 3, regresemos por favor. Capítulo 3, versículo ahora 17. Y aquí vale la pena que nosotros meditemos por una razón. La razón es porque esta es la porción donde causa confusión. Por eso me voy a entretener aquí. Porque, hermanos, alguien dice, bueno, es que si alguien se suicida, entonces pierde su salvación. Inclusive, le voy a decir, entre aquellos que no queremos que la salvación se pierda, también entre ellos dice, la única manera de perder la salvación entre ese grupo, espero que me estén captando porque aún entre ellos dicen, la única manera en que sí se puede perder la salvación es si alguien se suicida. Y entonces se está malinterpretando el texto. Vamos a ver entonces, por eso le quise dedicar tiempo para que usted pues sea edificada si es la voluntad del Señor. Versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice ahí? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, quien intenta dividir, corromper, dañar, afrentar la iglesia, hermanos, esa persona debe de entender de que está cometiendo un grave error y es algo delicado de lo que debiera de estar atento y pendiente.
Mateo capítulo 18, versículo 6, dice nuestro Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo más profundo del mar. Si alguno destruyera el templo de Dios, dice la Escritura, Dios le destruirá a él. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? John MacArthur comenta y dice lo siguiente: esta es una advertencia severa para cualquiera que trate de destruir o que quisiera interferir, observe lo que dice MacArthur, o que quisiera interferir en la edificación de la iglesia que ha sido puesta sobre el fundamento que es Cristo. ¿Qué significa tratar de destruir? Entonces, hermanos, el contexto de lo que viene hablando es de la edificación, pero alguien puede detener esa edificación. Alguien puede ser de tropiezo para que la iglesia no siga siendo edificada. Alguien puede procurar dividir la iglesia para que la iglesia no cumpla el propósito por el cual Dios la creó. Y eso afrenta a aquel que es el dueño de esa iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 16, Pablo enseña, hermanos, del cuidado que se debe de tener con aquellas personas que procuran dividir, dañar o afectar la iglesia, sea consciente o inconscientemente. Porque muchas veces actuamos inconscientemente y hasta después reflexionamos en el error que cometimos. Y hay otros que lo hacen conscientemente porque dice la verdad de que esta no es iglesia de Dios, no es una verdadera iglesia, y entonces ponen sus manos. Pablo dice: hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Mas os ruego, decía Pablo en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en quiénes, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis ¿de qué dice? De ellos, porque tales personas no le sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿Sabe de quiénes? De los ingenuos. De ellos. Pablo también añade en Tito capítulo 3 versículo 10: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice la Escritura? Hay que desechar. ¿Por qué? Porque no está contribuyendo para edificar, sino que lo que está haciendo es dividir, debilitar, dañar la iglesia del Señor. Pero profundicemos un poquito más. ¿Qué significa destruir y cómo se puede destruir la iglesia? Son dos preguntas a las cuales yo les quiero dar respuesta. El hermano Miguel Núñez también da respuesta sobre esta enseñanza. ¿Qué significa destruir y cómo se puede destruir la iglesia? Quiero decirles, hermanos, que no está hablando de una persona que cometió un pecadito, que cometió un pecado, una falta. No, no está hablando de eso. La palabra griega para destruir, petueiro, ¿sabe qué significa? La palabra que está escrita ahí significa alguien que corrompe, alguien que arruina, alguien que echa a perder, que echa a contaminar, que pone de lo suyo y que comienza también a debilitar y que causa ruina. Eso significa la palabra el que destruye. Y esta destrucción no es como los terremotos que acabamos de ver en estos días. Colombia, Venezuela, Japón y esto, que todo fue de una sola vez. No, esto es de a poquito, filtradito,
Así como quien dice, sin que nadie se dé cuenta. Y entonces la iglesia comienza a verse afectada. ¿Saben cómo es esto? Como un cáncer, como una infección. ¿Verdad que el cáncer no aparece así de la noche a la mañana? No aparece, sino que suavecito, y todavía pasa un tiempo que pasa hasta desapercibido, hasta que allá de repente comienza a sentir cierto malestar en la persona, y todavía hay que investigar si es o no es. Pues lo mismo puede suceder dentro de la iglesia. Algo que no se nota, algo que se hizo y que se puede pasar desapercibido, algo que es tan sutil de que no se percibe. Y sin embargo, si aquello no se detiene, entonces daña la iglesia. No es de un día para otro, es algo que va poco a poco. Ahora, ¿cómo alguien puede destruir el templo de Dios? Le tengo 7 maneras de cómo alguien puede intentar destruir el templo del Señor. ¿Cuántos van a tomar nota? Tome nota. 7 maneras de cómo se puede destruir. Y también qué es lo que va a suceder de parte de Dios con ese tipo de vidas. Número 1. Todo puede empezar también con una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza, ¿verdad? Algo que se interpreta de manera equivocada, puede hacer de que la iglesia se vea dividida. Si un maestro de las escrituras, si alguien que habla de parte de Dios introduce, hermanos, una falsa doctrina, entonces eso puede dañar a la iglesia. ¿Qué tal si le decimos, hermano, finalmente hemos llegado a una conclusión? La salvación no es por gracia. ¿Saben qué? Es por obra. Y permítame explicárselo en el griego, en el hebreo y hasta en el arameo. Quiero decirles, hermano, que Jesucristo no resucitó en el día que se dijo que había resucitado. Le tengo una noticia: Cristo ya vino por segunda vez y no nos hemos dado cuenta. Él ha dicho que está entre nosotros. Eso quiere decir que Él ya vino, hermanos. No, amén a eso. Pero un falso maestro puede hacerlo y dividir la iglesia, dañar la iglesia. Alguien que niegue la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él diga que fue cualquier un hombre común y corriente, solamente que fue un hombre sobresaliente con un coeficiente inigualable, que todo lo que Él aprendió, lo aprendió allá por Cachimira. Alguien que venga, hermanos, y enseñe que en realidad ya Jesucristo ha pagado por todo el pecado del mundo. Y entonces creamos una fe que se llama fe universal. ¿Ha oído de la fe universal? La fe universal es que, bueno, había un teólogo famosísimo, y usted le pregunta a los teólogos, para usted, ¿cuál fue el mayor teólogo reconocido del siglo XX? Karl Barth. Y hermano, lo que él escribía, hermoso, solamente un problema: él era universal. ¿Qué decía? Que Cristo ya pagó por todo el pecado del mundo y que todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó todo el pecado del mundo. A eso vino Él. Y entonces hay grupos que son de fe universal. ¿Se da cuenta de lo que yo estoy hablando, hermano? ¿Me está poniendo atención de lo que yo estoy tratando de enseñar en esta mañana? Del peligro. Entonces, una falsa doctrina, una falsa enseñanza es una manera de dañar la iglesia. Yo me quisiera entretener, pero le prometí que son 7 y ya llevamos 30 minutos, a ver si me alcanza.
Imagínense que un pastor empiece a enseñar eso, hermanos. Que no importa el pecado, no te preocupes por el pecado. Ya Cristo pagó por tu pecado. Donde la iglesia comience a perder el anhelo por la santidad de Dios y la santidad personal. A vivir una vida liberal, hermanos. ¿Cómo se habrá de reflejar a Cristo? Segunda manera de cómo poder dañar la iglesia: produciendo divisiones. Todo el libro de Corintios se trata sobre ese tema, el tema de las divisiones en la iglesia. Por eso es que Pablo, el primer tema que aborda en el capítulo 1 son las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, es que si Pedro no viene aquí, esta iglesia no tiene sentido. No, es que si Pablo no nos predica no, hermano. Pablo dijo, pero ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? Simplemente somos colaboradores de Dios. Solamente somos, ¿qué dijo? Servidores. Así que una iglesia que tenga bandos, una iglesia que tenga su grupito, ¿entiende la palabra piñita? Su piñita, su grupito. Hermano, y no tome en cuenta el todo de la iglesia, que toda la iglesia es del Señor. Entonces, las divisiones pueden afectar a la iglesia. De repente uno dice, vamos a ir allá. No, como no dijo fulano que fuéramos, yo no voy. ¿Por qué? Porque aquellos son de este y otros son de este. Eso, si alguien, y miren hermanos, alguien que esté consciente de eso, y si siente que su persona está jalando adeptos o jalando cierto grupo, y esto contribuye a la iglesia, si esa persona es sabia o sabio, va a actuar con sabiduría. Y va a decir, ustedes se están equivocando. ¿Quieren un caso palpable? Apolos. ¿Sabían ustedes de que Apolos ya no regresó a Corinto? ¿Sabían ustedes? Por más que el apóstol Pablo le dijo, no hombre Apolos, regresa aquí a predicar. ¿Sabía usted que Apolos ya no regresó? Porque se dio cuenta que había en la iglesia un grupo que estaba prefiriéndolo a él por encima de Pedro y por encima de Pablo. Dice, ¿cuántas veces le rogué, dice Pablo, a Apolos que viniera y nos compartiera? Pero él nos dijo, voy a llegar, despuésito, por ahí llego. Nunca llegó. Porque usó de sabiduría. Bueno, cortemos. Número 3. Una persona que genera contiendas. Una persona conflictiva, hermanos, puede destruir una iglesia. Alguien que le gusta chismear. Se oye bien feo esa palabra, hermano. Perdónenme porque no encontraba otra. Pero que le gusta el chisme, pues. Dice una cosa aquí y se va con otro. Y que otro no lo sepa. Te voy a decir, pero esto no se lo voy a decir a nadie. Mira esto. Y hermano, habla en contra de una hermana, de otro hermano. Y oiga, hermanos, de repente uno de ellos se va a enganchar de ese chisme. Y eso lo va a debilitar o la va a debilitar. Y eso va a provocar debilidad. Levantar sospechas pero sin fundamento. Eso puede dañar a la iglesia, hermanos. O sea, mira, me han contado, de que me han contado, y ahora te lo cuento a ti. ¿Qué pasa esto? La pregunta es, ¿tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de esto? Porque como dice la palabra, a la ley y al testimonio. Si no es conforme, entonces no les ha amanecido. Crear enemistades dentro de la iglesia. Hermanos, muchas veces sin motivos ni de causa, dice, se confrontan a los líderes. Y está bien que se le hable a los líderes,
si los líderes se equivocan. Pero hay una regla para confrontar a un líder, que sea no menos de 2. ¿Están ahí o no están? ¿Qué? ¿Tienes pruebas contra el líder? Hermano, no estamos diciendo que los líderes no nos equivocamos, cometemos errores. Y si nosotros deberíamos de ir es detrás del error y no detrás del líder. No sé si me comprende. Pero hay veces no, lo que queremos es barrer con el líder y no enmendar el error. Pero esas cosas así, mal fundamentadas, sin testigos, sin pruebas y todo a nivel de chisme, eso puede herir o puede dañar la iglesia. Una sola persona, hermano, una personita puede llegar a romper las aguas tranquilas en una iglesia. Una. Así que en esta mañana estamos para decir como dijo Judas: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Porque, hermano, al final vamos a hacernos una pregunta. Señor, ¿estoy yo contribuyendo para que mi iglesia sea más fuerte, vengan más vidas y sean edificadas? ¿O estoy en una postura neutral? O si no, haciendo cosas que quizás la pueden debilitar. De eso se trata la enseñanza. Por eso es que yo sentía una necesidad en mi corazón de tomar estos dos versículos y hablar por aparte. No porque es un solo contexto, desde el versículo 8 hasta el versículo 23 es un solo texto. Pero yo quise tomar esta porción porque esto es bien importante. Número 4, maneras de cómo poder echar a perder una iglesia. Se puede hacer cuando se corrompe la moralidad en la iglesia, donde sus líderes normalizan la inmoralidad, hermanos. Hay pastores que, créanme, que no les gusta hablar mucho del pecado, ni mucho de la santidad. ¿Por qué? O el estilo de vida que viven, o porque, hermanos, se agarran más adeptos. Si no se habla mucho del pecado, como le dijeron a un predicador, y de este sí voy a decir el nombre, y no me importa que me digan lo que me digan, Joel Osteen. Le preguntaron: ¿por qué tú en tus prédicas no hablas del pecado? Porque todas tus prédicas son bien joviales, amenas, de fe, de amor, de esperanza, pero ¿por qué no hablas del pecado? ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Bueno, dijo, ellos ya saben que están mal. ¿Para qué les voy a seguir hablando de lo que ya saben que están mal? Pues para que se arrepientan. Eso es todo, hermanos. Háblales de que están mal para que corrijan, pues, con la ayuda y la gracia del Señor, para que le pidan perdón a Dios, para que dejen el mal camino y se conviertan al Señor. ¿No fue ese el primer mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero un pastor que puede corromper la moralidad, protege el pecado público, justifique el adulterio, se ríe y hasta lo hace en broma, hermano. Lo hace en broma. Vaya, dice el hermanito, se ve que no estaba satisfecho con su esposa y tuvo que buscar a otra. Y hay veces que son las esposas las que están en mal situación porque no le dan al esposo lo que tanto ellos andan buscando allá afuera, justificando el pecado, hermano. Y yo le puedo hablar de un montón de maneras que los pastores, algunos pastores, con tal de llenar la iglesia, hacen suavecito el pecado. Aprueban el pecado muchas veces. Y es una adicción nada más. Y al pecado le llaman enfermedad.
en lugar de llamarlo como se debe de llamar, una ofensa para Dios. Entonces, un pastor que aprueba el pecado o que sabe que algún miembro de su iglesia ha cometido algún pecado y se hace del ojo chino, para los que nos escuchan en otro lugar, se hacen indiferentes. Y el pastor no lo toca, no toca el problema, porque si lo toca, ese miembro es el que más ofrenda en la iglesia. Y si lo toco, se me van las ofrendas. Mi hermano, si usted no ofrenda, no se preocupe. Por eso aquí en esta iglesia, hermano, lo dejamos voluntaria. No la pedimos, no le exigimos, ni vamos a su casa a buscarle sus diezmos. No, no, no. No estamos interesados en eso. Estamos interesados en que usted ame a Dios, conozca a Dios, que se salve por la fe en Cristo, que ame a su prójimo como a sí mismo, que glorifique a Dios, que le sirva a Dios. En eso estamos interesados. Pero hay pastores, fulano ha caído en pecado. No hay que decir nada. ¿Sabe qué dijo el máximo líder de la fe más grande que hay en el mundo? Dijo, a él no le hagan nada. Ha contribuido tanto, dijo, para el bienestar de la iglesia, que haríamos más daño si lo disciplinamos. ¿Cuántos han oído de Marcial Maciel? ¿Cuántos? Levanten la mano. Pregúntese usted por qué nunca lo corrigieron ni lo disciplinaron. Pregúntese. Hágase esa pregunta y va a encontrar la respuesta. La respuesta es: ha hecho tanto ayuda, tanto beneficio, que le haríamos mucho daño. Eso daña a la iglesia. Eso debilita a la iglesia. Eso afecta a la iglesia. Número 5. Personas, líderes que abusan de su autoridad espiritual. ¿Sabe usted que un pastor puede llegar a destruir una congregación, hermanos? Personas líderes que manipulan. Déjeme poner aquí algo porque quiero llevarlo a cada una de estas cosas que yo he mencionado, por supuesto que tiene respaldo bíblico. Pero siento en mi corazón llegar a esta escritura, 3 de Juan. Abusadores, manipuladores, vidas que controlan mediante el miedo para poder obtener beneficio personal de la feligresía. Todos ellos van a dar cuenta delante de Dios, hermanos. Fíjese qué sucedía aquí. Versículo 9. Versículo dice: yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién está allí? Diótrefes. Está Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Y qué hace? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no quiere recibir a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, ¿qué hace? Se lo prohíbe y los expulsa. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Eso se llama manipulación. Eso se llama abuso de autoridad. Líderes que humillan públicamente a sus feligreses. Este tipo de personas, hermano, que explota incluso económicamente a la feligresía, eso daña a la iglesia. Eso afecta a la iglesia.
yo me hago una pregunta: ¿cómo verá nuestro amado Señor? ¿Con qué ojos verá el Señor cuando tratan así a su iglesia? El Señor dijo: mejor sería que se amarraran una piedra de molino al cuello y se tiraran. ¿Saben por qué? Porque es la iglesia no tuya, es la iglesia del Señor. Que tu oración sea: Señor, ayúdame a ser más sensible. Sí son mis amigos, sí son mis hermanos, pero es tu iglesia, Señor. Es tu iglesia. Número 6. Enseñando con orgullo ministerial. ¿Sabía usted que todo el capítulo lo que hace es combatir el orgullo? Algunos querían hacerse famosos, pensando que eran seguidores de determinados líderes, o levantando liderazgo para sí mismo, o hermanos teniendo algún reconocimiento personal, o sirviendo, pero para tener gloria humana. Acabo de hablar un hermano que me dice: hermano, yo por eso para mí es un privilegio barrer, agarrar la escoba y hacer la limpieza. Me decía ese hermano, me lo dijo hoy: para mí lo mismo me da que estar en el púlpito y que agarrar una escoba y hacer la limpieza. Y yo dije: aleluya, gloria a Dios. No se lo dije, pero hoy se lo digo. De allí venimos nosotros también. 40 años, tenemos 40 años de servir. No piense que toda la vida hemos estado en un púlpito, hermano. Todos mis consiervos, los servidores que nos conocen, saben hasta dónde hemos llegado sirviendo al Señor y a su iglesia. Y hay algunos que están aquí que saben cuál ha sido nuestro servicio. No solamente ha sido aquí, hermano. Pero alguien puede tomar un ministerio para su propio provecho. Y eso hiere, daña y destruye una iglesia. Número 7, porque ya se nos agarró el tiempo. Introduciendo pecado sin que se corrija. Es decir, introduciendo el pecado pero que no haya disciplina. ¿Qué estamos diciendo? Cuando en la iglesia no se corrige